El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y la de su Padre, y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy encontramos estas palabras del Evangelio, que también las vamos a escuchar ya próximamente. Del miércoles en 8 estaremos iniciando el tiempo de la Cuaresma. Y ahí también escucharemos esta frase, aparte de todas las frases cuaresmales. La principal que escucharemos el miércoles: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero signo de ese arrepentimiento y de ese creer en el Evangelio es precisamente cargar la cruz. La cruz que muchas veces no es fácil. La cruz que conlleva ese dolor, ese sufrimiento. Pero que cada uno tenemos que aprender a abrazar. Platicando con una persona en días pasados, pues enferma de cáncer pulmonar, y ya gracias a Dios se le erradicó, pero quedó muy sensible de los pulmones. Entonces le mandaron poner una es una máquina como un tipo respirador, y ella decía: no, es que pues no quiero usarlo, y mejor compraba los tanques de oxígeno. Hasta que le dijeron: es que tus pulmones están tan débiles que aunque son tanques médicos, muchas veces pueden tener oxidación interna, y si hay algún tipo de bacteria ahí, pues se te va a ir directo a los pulmones. Es mejor que use su respirador. Y dice: pues es que cuando mi madre murió, pues escuchaba el respirador, entonces fue como un trauma que se le quedó. Y una vez hablando con un sacerdote le dijo: pues es que ese respirador es su cruz, y es esa cruz que tiene que abrazar con amor. Y es cierto, todo aquello que nos hace bien, pero que no nos gusta, son esas cruces. Nada de que a veces dicen: ay, es que mi cruz es mi marido. No, su marido no es su cruz. Su cruz es hacer lo que debemos de hacer. Por eso es de que tenemos que estar atentos a cuál es el plan de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar de acuerdo a su santa voluntad para poder salir adelante, para poder avanzar. Y es precisamente algo que nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodamente haciendo lo que a nosotros nos gusta. Pero, como dice la segunda lectura, dice que llevamos ya en nuestra alma los signos de la muerte de Cristo, pero también llevamos el fermento de la resurrección. Por eso cuando San Juan habla de la resurrección de Cristo, habla precisamente como el primogénito de todos los hermanos que vamos a resucitar,
pero para resucitar tenemos que morir con Cristo, tomar su cruz, seguirlo. Y es en esta acción en donde muchas veces podríamos preguntarnos, ¿pero cómo? Pues nuestra debilidad, claro, somos débiles, podemos pecar, y San Pablo lo conoce muy bien. Por eso en la carta a los Romanos dice, y si pecamos, abogado tenemos el Espíritu Santo que perdona nuestros pecados. Reconocer que hemos fallado, acercarnos al sacramento de la confesión para poder vivir de acuerdo a su plan. Y es en este trabajo, en el dar testimonio en nuestra propia vida, porque pues como decía el Evangelio el día de ayer, domingo, pues bueno, no el Evangelio, la carta de San Pablo precisamente a los Corintios, que decía, ay de mí si no evangelizo. Pero ¿cuál es la mejor forma de evangelizar? Con el testimonio propio, con el vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y es ahí donde podemos encontrar esta figura de San Felipe de Jesús. Pues leyendo su biografía podemos descubrir pues que era un joven o un niño muy tremendo, tanto que la nana siempre decía, de una higuera ahí seca y pues ya ahí podríamos decir muerta, y siempre la frase, ay, Felipillo, Dios te haga un santo, le decía a su mamá. Y la nana así como que, pues el día que reverdezca esa higuera, Felipe será santo. Y pues, ¿cuál es la sorpresa? Que el día de su martirio, un 5 de febrero, junto con sus compañeros mártires, pues esa higuera reverdeció. Porque todos tenemos la oportunidad de entrar en ese proceso de conversión. Todos tenemos la oportunidad de dejarnos guiar por Dios. Y es precisamente esa sangre de San Felipe, pues que se derramó en Japón, y él pudiéndose salvar. ¿Por qué? Porque era un náufrago. Pero él acepta morir con sus hermanos japoneses, y están ahí en el mismo martirio. Y luego la crueldad de los japoneses, de que pues los iban cortando y les iban curando las heridas para volverlo a cortar. Por eso subir al monte Fuji cargando su cruz como Jesús. Y mientras iban subiendo, pues ¿para qué les sirven las orejas? Y cortárselas y echarles agua sulfurosa. Pero es precisamente ese testimonio. Y ya cuando están muertos, pues San Felipe de Jesús muere con este nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Y a cada invocación pues le dan una lanzada, por eso muere de 3 lanzadas. Y es ese testimonio de un joven que pues quiso primero ser religioso, no le gustó y se salió. Se hace comerciante con la empresa de su papá, y fuera de México es donde Dios lo llama a ser religioso. Venía a México a ordenarse como sacerdote. Pues ya no llegó, pero dio el mayor sacrificio. No el sacrificio del altar, sino el sacrificio de su propia vida. Y es por eso que nosotros debemos estar siempre atentos al plan de Dios. Y a pesar de que pues vemos que lo canonizan en 1862, pues ya desde antes de su canonización ya era famoso San Felipe de Jesús. Por eso el Día de la Constitución Mexicana se celebra precisamente hoy, porque el gobierno trató de quitarle al pueblo la celebración de San Felipe de Jesús, pero no lo logró, porque hasta el día de hoy celebramos a San Felipe de Jesús. Y es esta gloria del pueblo mexicano que por mucho tiempo, desde 1862 hasta el año 2000, que solamente hubo un santo mexicano. Y pues bueno, ahora ya tenemos una pléyade
de un día a otro, de un santo mexicano, nos fuimos a tener 28 por los primeros 27 que canonizaron, y han venido canonizándose más. Los últimos, pues los niños mártires de Tlaxcala, que en orden serían los primeros, porque fueron los primeros que dieron precisamente su vida por amor a Cristo. ¿Y por qué nosotros no nos podemos esforzar por amor a Cristo? Esforzar por vivir de acuerdo al plan de Dios. Tertuliano tiene esa frase que dice: sangre de mártires, semilla de cristianos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora ya no somos tan cristianos, porque poco seguimos a Cristo y mucho nos seguimos a nosotros. Por eso en este día podemos pedirle a San Felipe de Jesús que llene de amor nuestro corazón, que llene de su fuego y del Espíritu Santo nuestro corazón, y así poder dar testimonio ante nuestros hermanos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Perdón, nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.